Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En la radio tomamos mate con yerba Titra y jugo, de Misiones para todo el país. Elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Titra y jugo, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Sumate a la ronda del mate en www.yerbamateTitraYju.com.ar o por Facebook. Prueba el gran mate argentino. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural. Loyola 788, Villa Crespo. Te podría contar por qué Degusta es la mejor pizzería. Te podría decir que sus maestros pizzeros hacen arte con su horno de leña. Te podría hablar de sus variedades únicas como provolone, cuatro quesos, a la cancha, fugaceta y fainá rellena, o de sus increíbles empanadas. Pero los tiempos cambiaron y ahora las cosas se entienden mejor con sonidos. Delicioso. Date un gustito. Degusta Pizzería. Vení a disfrutar de nuestras promos al paso en el corazón de Caballito. Pasaje Bertres 324. O hacé tu pedido por WhatsApp al 11 5809 2002. Probá el sándwich de milanesa Degusta en pan de pizza. Degusta, donde vive el sabor. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. A ser el que es hasta ahora. En este 2025, más que nunca, nosotros desde GPS Audiovisual seguimos bregando, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad, la nuestra. Una sociedad que sea plural, libre, una cultura, que sea plural, libre, accesible, diversa, y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. El documental Suerte de Pinos, la obra más íntima y visceral en la filmografía de Lorena Muñoz, originado en las indagaciones acerca de un doble femicidio familiar ocurrido en 1954 en el pueblo de Salduero, se estrena mañana, jueves 11, en el Cinearte Cacodelfia. Está con nosotros Lorena Muñoz, directora, guionista, productora, una gran cineasta. Bienvenida, Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Julia. Bueno, hace 6 meses fue el estreno mundial de Suerte de Pinos en el Festival de Málaga, ¿no? Sí. Y ahí hablamos por última vez de Suerte de Pinos. Es verdad. Cuenta un doble femicidio que atraviesa tu historia familiar y que en un momento decidiste revelar, poner en primer plano y al mismo tiempo exponerte vos también, ¿no? Sí. No estás exponiendo solo un episodio ocurrido Sí. en 1954, sino que también te estás poniendo vos en primer plano. Sí. ¿Por qué decidiste hacerlo?
¿El documental o ponerme en primer plano? Las dos cosas. Bueno, el documental porque de alguna manera ya llegó un momento en el que sentí que era inevitable, que estaba, como que me perseguía de alguna manera esa historia y vamos a contarle a los oyentes que en realidad es una historia que me acompaña desde que nací y que este doble femicidio, el de mi bisabuela y mi tía abuela, ocurrió en este pueblo de España, como vos bien dijiste, en Salduero, provincia de Soria, en medio de un bosque inmenso de pinos, un pueblo muy pequeño con 80 habitantes, en ese momento un poquito más, creo que 120. Y bueno, esa historia, en realidad la sinopsis de esa historia, era la que se iba contando de generación en generación. O sea, pasó de mi abuela a mi mamá, de mi mamá a mí, a mis hermanos, a mis hijos, a mis sobrinos. Y por supuesto que cuando éramos chicos no nos contaban esta historia tan cruel, ¿no? Nos hablaban de una casa abandonada, de un pueblo que había sido deshabitado por la familia, y para mí todo eso generaba como un escenario de mucha intriga, de mucho suspenso, que lo que hacía era al revés, era alimentar la necesidad de saber un poco más. Tanto fue así que hace 25 años más o menos viajamos con mi mamá y conocimos el pueblo por primera vez. Pasamos un día ahí, en realidad no nos quedamos a dormir. Y para mi mamá ese momento, yo digo, ahora pensándolo, ¿no? ¿Viste? Cuando uno va contando la historia y en notas y eso se va dando cuenta de algunas cosas, digo, creo que hubo ahí como de parte de mi mamá, aunque ella por ahí lo niegue o no lo reconozca, hubo una especie como de cambio de mando. Porque para ella fue cerrar un ciclo eso. O sea, fue como, bueno, ok, este es el escenario donde sucedió. Hubo algún vecino en ese momento que todavía estaba vivo, después ya no, nos contó un poco más de la historia y para mi mamá fue como, bueno, listo, hasta acá. Esa es una historia que le genera mucho dolor y de la cual ella no quiso saber nunca más nada, y a mí me pasó lo contrario. Yo a partir de ese momento, yo justo empezaba a estudiar cine ese año y todavía no sabía bueno, que me iba a dedicar también al documental. Pensaba que exclusivamente iba a ser una directora de ficción, bueno, era lo que me interesaba. Después rápidamente me di cuenta que el documental también me gusta mucho. Y con el tiempo fui, cada vez que pude, tenía una excusa para pasar por el pueblo. Si iba a un viaje a Francia, pasaba igual por España para poder pasar al pueblo. Siempre que tenía algún viaje medianamente cercano, me hacía un tiempo de pasar por el pueblo. Iba juntando lo que ahora es archivo. En ese momento eran filmaciones de manera muy casera, que iba filmando, nunca pensando en que esto se iba a convertir en una obra audiovisual. Yo lo que hacía en realidad era tener un registro para mi familia. Iba teniendo un registro cada vez que podía, iba juntando, entonces volvía, les contaba a mis primos, a mi mamá, al hermano de mi mamá, a mis hermanos, y les iba mostrando. Pero casi como alguien que vuelve de un viaje y muestra las fotos del recorrido que hizo. En algún momento esto empezó a ser pesado para mí, empecé como a darme cuenta de que por ahí me interesaba contar historias que estaban vinculadas a femicidios, y en un momento dije, bueno, ¿por qué no esta que es la mía? Y me costaba mucho encontrar como una forma de narrar la historia. ¿Por qué? Porque faltaban muchísimos elementos para poder construir un relato. Si bien yo podía contar esta sinopsis como me la contaron siempre, ir agregando algún testimonio de algo que me fueron completando los vecinos y demás, me daba cuenta de que no tenía elementos para narrarla. Y esto cuando cambia, en el momento en que Mirito Torreiro, que es un gran amigo, investigador y escritor, crítico de cine, que vive en España, me dijo, yo te voy a ayudar con la investigación. Y él encontró el expediente del juicio. Y ese encontrar el expediente del juicio fue como el primer paso hacia la película. Porque a partir de ese expediente lo que yo tuve acceso, aunque me lo impidieran. Sí, bueno, esa es una parte muy interesante, crucial e interesante y muy fuerte de la película, sí, ¿no? De Suerte de Pinos. Sí. Sí. Aunque intentaran impedirlo, yo accedí al expediente, lo leí, y en esa lectura lo que descubrí es que el expediente del juicio hacía las veces de investigación periodística mía.
O sea, que podía haber sido algo, o sea, que yo hubiese querido encontrar esos testimonios hoy. Entonces, como toda esa gente, como pasó hace 70 años y digo, estaban todos muertos, casi todos, y quien la escuchó de oído porque se la contó otra persona y puede contar un relato de manera indirecta, tampoco está dispuesto a hablar. Entonces, yo encontré en ese expediente la posibilidad de contar la historia con un montón de elementos que me hubiesen sido imposibles. Con eso y con la aparición de la película de ficción que se filmó en la casa de mi bisabuela. Bueno, eso también es un elemento fuertísimo, ¿no? Es en la propia casa donde ocurrirían poco tiempo después esos hechos trágicos. Eso es increíble porque yo de alguna manera, ya sabes que soy un poco mística y yo entiendo ya a esta altura de que mi bisabuela mandó esa carta para que yo en algún momento la leyera. Porque es increíble lo que pasó. Mi bisabuela mandó esa carta a Argentina una semana antes de que la maten y cuando la carta llegó ya la habían matado, porque en esa época las cartas viajaban en barcos, creo, Claro. por lo menos, y tardó como un mes en llegar la carta. Entonces, cuando llegó eso ya había sucedido y ella en la carta, la carta es una carta que no es muy larga, pero lo que cuenta es todo material que para mí fue fundamental para narrar esta historia 70 años después. Entonces siento como que hay algo ahí, un mensaje, no Que sé. ella habla de la película y Claro, de, porque de ella este ahí rodaje. lo que dice ella, que aparte es rarísimo porque es un pueblito, como te digo, de muy pocos Sí, sí, habitantes, sí. un pueblo casi como Twin Peaks, ¿no? Sí, Como sí. muy aislado de las grandes ciudades, muy lejos, bueno, media hora, pero digo en España, y lejos de la capital de una provincia como es Soria, que igual tampoco es una capital como muy, no es una capital enorme, ¿no? Y... y bueno, ella lo que cuenta en esa carta es que en su casa, poco tiempo antes, se filmó una película y yo no sabía más que eso. No sabía ni el nombre ni nada. Ella hace referencia al director, habla de los actores que pasaron por su casa, que filmaron ahí. Yo la leí esa carta muchas veces, muchas, y nunca me detuve en esa información. eh, Hasta que cuando empezó a ser más fuerte la idea de la película, recordé eso y leyendo de nuevo la carta, dije, bueno, a ver, una película que se filmó en ese momento, en ese pueblo, claramente marcó un antes y un después. Voy a poder localizarla, por lo menos el nombre. Y bueno, y la localicé y vi la película. La primera reacción cuando la vi fue decir, no, esto no tiene nada que ver con mi historia, no entiendo por qué, ¿viste? Esta negación típica, no sé, de manual de psicología 1. Y bueno, rápidamente me di cuenta de que sí, porque aparte no solo se filmó en la casa de mi bisabuela, sino que es una historia también de un asesinato familiar. Entonces tiene no solo todo que ver en cuanto al tema, sino que también hay algo como del imaginario de la época, creo yo, que se repite, o que quizás hizo que el asesino creyera que era posible, ¿no? También porque las películas de alguna manera reflejan lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. Sí. Y bueno, y así que la película me ayudó para narrar como si fuese archivo, usar ese material que es un material ficcional. Pero que también tiene coincidencias notables Sí. con la historia que vos vas descubriendo. Que bueno, hay que decirlo, yo cuando vi Suerte de Pinos en Málaga, tuve la suerte de verla ahí y de lo que me llamó la atención, poderosamente la atención, y creo que es la fortaleza, entre muchas otras más grandes de la película, es cómo se reconstruye la memoria sin prácticamente elementos. Nos quedó otra. Nosotros habíamos hablado muchas veces ¿Verdad? de Suerte de Sí. Pinos y de que estabas trabajando en esa historia y que la dejabas y volvías. Pero yo en los últimos tiempos me preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer para contar esto? Porque Claro. no encontrabas nada, ibas, volvías, no encontrabas nada. Sí. Pero finalmente, bueno, hubo esta carta, el dato de esa película, el expediente. ¿Cuál fue el momento donde vos dijiste, ahora sí tengo la película? Cuando leí el expediente, Ujú. claramente. Ese momento
Yo creo que la película viene madurando hace 10 años más o menos y que los últimos 5 fue como la certeza de que podía contarla, que tenía elementos. Porque lo que me pasaba es que no encontraba nada. O sea, no tenía historia, solo tenía como el resultante. Pero no sabía nada de cuál había sido el proceso. O sea, qué era lo que había pasado durante, qué había desatado ese femicidio, ese doble femicidio feroz y quiénes eran los protagonistas también. O sea, no sabía nada de mi bisabuela, no sabía nada de mi tía abuela, no sabía nada del femicida tampoco, de su familia, del resto de mi familia. Realmente fue como esos secretos familiares que están muy bien guardados Ujú. y que, bueno, y que también de alguna manera al pueblo le venía bien seguir guardando. Y casi estaba a punto, creo yo, de desaparecer la historia. Hay un momento en el que las historias desaparecen, Julia. Ajá, ¿Sabías? ajá. Es tremendo esto que te digo, pero sucede. Digo, hay un punto en el que, y para mí ya hay un lugar en el Llegaste a que ya no hay tiempo vuelta entonces. atrás también, Mm. en ese rescate, digamos, porque, claro, porque, no quiero spoilear, pero bueno, voy a contar esto porque tengo que contarlo. Ni siquiera estaban identificadas las tumbas, Ujú. o sea, era un montículo de tierra donde ellas están descansando. Y la verdad que para mí eso habla de un montón de otras cosas. O sea, quisieron borrar la historia, quisieron borrarlas a ellas y lo que Sí, pasó y casi lo logran. sí. Bueno, eso sí, lo que hoy llamamos un doble femicidio, ¿no? Exactamente, sí, es revictimizarlas. Ahora, revictimizarlas, exactamente. Ahora, lo más llamativo, lo más duro, y que, bueno, vos lo viviste en primera persona, es que las propias autoridades Sí, de la comuna, del pueblo, hoy, porque la película se terminó cuando hace 2 años, sí, sí, hoy nieguen u oculten sí. No, que eso ocurrió o quieran o que tengan el taparlo. tupé de decirme a mí, que soy una parte Claro, afectada. sí. No, la verdad que, como me dijo el alcalde, el pueblo no está contento con tu búsqueda, con tu Ujú. documental, porque sienten que estás sacando a la luz una historia que ya estaba enterrada. Literal, me dijeron eso. O sea, ni siquiera como la mínima empatía de entender que aunque lo pienses, no se lo podés, y siendo una autoridad aparte, ¿no? No se lo podés decir a un familiar de las víctimas. Es increíble, pero es así, es como muy impune. Ahora, ¿y por qué crees que eso persiste hoy? Yo creo que porque, como dice Alejandro Nató en la película, que es un abogado especialista en derechos humanos internacionales y amigo también, eh, él se refiere a estos hechos como un franquismo sociológico Claro. que todavía permanece fuerte, ¿no? Sí, es muy Y, fuerte, pero sí, uno y yo viendo creo la también, película y escuchándote a vos, yo pensé eso también, ¿no? No en esos términos, digo, sí. como lo dice este especialista, pero digo, las huellas del franquismo, ¿no? Sí, el Lo que todavía... ocultamiento, tapar, digo, Mm, no, ¿para qué hablar de temas del pasado? Mejor no revisar, ¿no? No revisar el pasado, no analizarnos, no evaluar qué fue lo que pasó, porque claro, bueno, porque lo que pasó es una tragedia de un país, no solo lo que pasó con mi bisabuela y mi tía abuela, ¿no? La guerra civil española es ujú. una barbaridad. Entonces y todo lo que pasó con las tumbas de NN, ¿no? De la guerra civil, digo, gente que vas caminando por ellos, por algún pueblo de España y te dicen, ahí está enterrado mi abuelo en una tumba NN, en una fosa común, junto a otras personas. Eso está muy bien reflejado en este documental, no sé si lo viste, El silencio de otros, Sí, sí. que también es una causa que seguía adelante Alejandro Nató, el Mm. abogado también que participa en mi película. Sí, todavía nos queda mucho por aprender. ¿Y 70 años después, Sí, ¿no? De ocurrido sí, esto, que en principio es una historia íntima, personal, sí. familiar, ¿qué secretos crees que guardan esas
personas con las que tuviste trato o a Sí. las que accediste de alguna manera y bueno, algunas no recuerdan porque efectivamente tienen ya la memoria Sí. deteriorada por el paso del tiempo, pero hay otros que claramente no quieren recordar, ¿no? Sí. ¿Qué secreto puede haber ahí guardado? No, yo no Porque sé esto ya si... está relacionado entonces con la memoria colectiva, ¿no? Digo, Claro, yo lo que creo en realidad es que hay temas de los que directamente no quieren hablar, no quieren que se recuerde, porque no deja bien parado al pueblo, porque sí es increíble, sí, pero sí. porque el pueblo entonces va a dejar de ser, creen ellos que el pueblo va a dejar de ser recordado o visitado por las bondades que tiene el pueblo, por la belleza de sus paisajes, y va a ser visitado por curiosos que van a ir a querer ver el lugar donde las asesinaron. Es ridículo eso, no Mm. pasa, no es así. Este, yo en un momento me acuerdo también que le pregunté al alcalde por qué no había una placa que las recordara en el lugar donde las asesinaron. Si hay una placa, que aparte hay una placa de un tal Felipe Muñoz, que no tiene nada que ver conmigo, pero que sí, que es un vecino del pueblo ya fallecido, que creo que era artista plástico o algo así. Digo, bueno, ¿por qué en ese lugar también no hay una placa que las recuerde a ellas? Mm. No, ¿por qué lo habría? Me responden. O sea, Claro, no yo, eran artistas plásticos. no, y aparte digo, no es algo lindo de recordar, mejor hagamos de cuenta que no pasó, y bueno, no, es el camino directo a que vuelva a suceder, hacer de cuenta Claro, que no pasó. claro. Y también yo considero, por supuesto que no hago responsable al pueblo, porque el pueblo está compuesto por mucha gente, y hay muchísima gente que me ayudó. Sí, Y que aparte vinieron al estreno de la película en Málaga porque los invitamos, sí. incluso 2 de ellos me pidieron perdón llorando en nombre del pueblo, que es hermoso, digo, o sea, es hermoso que ellos tomen esa responsabilidad, que no es de ellos, pero sería injusto de mi parte decir que todos actuaron así, porque no es cierto. Hubo mucha gente que me ayudó, y bueno, nada, yo qué sé, no sé. Lorena, estamos charlando con Lorena Muñoz sobre su nuevo documental Suerte de Pinos, realmente que se estrena ahora el 11, es realmente muy recomendable, muy poderoso. ¿Por qué vos lograste resignificar a través de un hecho ocurrido hace 70 años, lograste resignificar un tema de mucha actualidad, Sí. como es el de, bueno, la violencia de género, los femicidios? ¿Ese era el objetivo inicial de la película o se dio en el andar? No, yo creo, a ver, digo, en general es una causa que yo defiendo y que yo quiero acompañar, la de eh, contribuir desde lo que sé hacer, que es el lenguaje audiovisual, a luchar contra la violencia hacia las mujeres, de toda índole, ¿no? No solamente femicidios, sino también la violencia verbal, la violencia económica, la violencia a todo nivel. Y en medio de ese recorrido apareció este documental que, como te contaba antes, que forma parte del archivo familiar, digamos, ¿no? O sea, de algo que está que es muy cercano a mí y a mi familia, y fue este el momento para mí en que maduró, por todo esto que conté antes, por haber encontrado el expediente ahora y no antes, y otras cosas, y que pude, viste que hay un momento para las películas o para las obras, no sé, seguramente a los escritores les pasa lo mismo, los artistas plásticos también. Em, Hay un momento en el que uno decide agarrar un cuadro y terminarlo y no agarrar otro. Bueno, eso pasó con esta película ahora porque yo qué sé, porque fue el momento para la película. Pero podía haber sido antes también o podía haber sido después. Ujú, ujú. Pero vos estabas muy decidida a que fuera ahora también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo ya quería de alguna manera también sacármelo de encima, porque, claro, digo, porque es una historia que me acompaña
yo tengo 53 años y hace 53 años que me acompaña en la historia. Ajá. Entonces, y se iba generando un peso de, ¿y cuándo? Pero falta mucho para tu película, pero ¿viste? Había como un peso alrededor también, ¿no? Y me costó todo este tiempo también convencerla a mi mamá, que no es menor, ese detalle, ya sabes. Sí, no quería saber nada. No quería saber nada y también yo de alguna manera respetaba esa decisión de ella, no quiero forzarla. Ella también es una víctima de lo que pasó, pero yo quería convencerla de la importancia de que ella diera su testimonio. Que ella me decía, pero yo no tengo nada para decirte porque te voy a decir lo que te digo siempre. Eso que me decís siempre, decímelo con una cámara. O sea, decímelo frente a cámara, porque yo necesitaba que ella formara parte de esta historia, porque forma parte. Entonces, para mí ella era como eso, era como el origen, ¿no? El inicio para mí. Porque aparte es su abuela y aparte es muy parecida también. Claro. Eso es impresionante. Claro. Se parece mucho a su abuela. Bueno, entonces estamos con Lorena Muñoz, que nos está contando sobre este magnífico documental Suerte de Pinos, que se estrena este jueves en el Cinearte Cacodelfia. No, te corrijo porque no, se estrena el jueves 11, pero en Cacodelfia se estrena el sábado 13. Ah, bien. Perdón, 19 horas. Bien, sí. Ese dato no lo teníamos. Entonces Sí. hay 2 salas donde ver Suerte de Pinos. Sí, hay una seguro que es la de Cacodelfia el sábado 13 a las 19 horas. Por favor, vengan. Claro. Bueno, recomendamos entonces no perderse este gran documental. Lorena Muñoz, directora y creadora de este magnífico documental que es Suerte de Pinos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Julia. Y gracias por esta obra. Gracias. Gracias por rescatar la memoria, Lorena. Gracias a vos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La rompemos todo el verano. En el mejor momento, ¡pum! Desaparecemos. Sigan al patrullero. Como el viento en momento, con el viento el momento. El momento, un momento. Guara Calpanchay es de Susques, provincia de Jujuy. Es cantante, violinista, actriz, estudiante de cine y protagonista de Ánimo, que se estrena comercialmente el domingo 14 en Cinearte Cacodelfia de Buenos Aires. Después de un periplo de más de un año por distintos festivales con reconocimientos, provocando el asombro de las audiencias, ¿no? Guara, bienvenida. ¿Qué apareció antes entre tus inquietudes artísticas, la música o la actuación? La música. Pero la actuación empezó también como un juego, igual que la música. Así que fueron prima hermanas. Pero ¿en qué momento dijiste, bueno, es por acá? Porque además estudiaste cine y empezaste a incursionar también en el cine. A los 8 años tuve mi primera experiencia frente a cámara y casualmente también entré a ese trabajo cantando. Entonces ahí creo que desde los 8 dije que quería trabajar de esto y nunca paré. Pero desde muy pequeña que siempre me interesó distintas ramas del arte. Y cuando fui creciendo, fui aprendiendo cómo se llamaba cada una y tratando de adquirir información y aprendiendo en las diversas ramas del arte. ¿Y qué te interesó de la propuesta de Miguel Cohen? ¿Qué te convenció para encarar Ánimo y ser la protagonista? Sabía que era un momento único y que
en ese instante iba a ser irrepetible y que la verdad, siendo muy sincera, no todos los días uno de una comunidad tiene la oportunidad de ser parte de un documental, y también fue como una ofrenda, fue una decisión difícil exponer un lado íntimo, pero tampoco sabíamos igual qué nos íbamos a encontrar, pero también fue un momento de conciencia, de recordar mi niñez, y esa niñez que recién encontraba estas artes como es el cine, la tele, la música, la falta de representación en estos tipos de medios, en estas otras ramas artísticas, y darme cuenta de que estaba creciendo y que se me abría una puertecita para poder ser lo que en algún momento yo de niña quería ver, que era ver más rostros andinos en distintos espacios. Y dije, bueno, vamos a intentarlo, y también eso, con un nivel de conciencia y dándome la oportunidad, y sobre todo porque tenía también como una... Obvio, uno siempre tiene inseguridades, ¿no? En todo espacio. Claro. Pero tenía una seguridad desde muy niña que las cosas hay que hacerlas con amor, con conciencia y pensando, ¿a mi nieta le gustaría ver esto? Sí. Si la historia esta que se está grabando lo hubiera grabado mi abuela, ¿a mí me gustaría verla? Sí, listo. Ajá. Vamos a hacerlo. Ajá. Más allá de la impronta de tu abuela, ¿no? Que está a lo largo de toda la película de Ánimo. Digo, vos vas buscando en tu propio camino el camino, los rastros de lo que dejó ella, ¿no? Sí, y la encontré y la sigo encontrando. Ella, en este primer corto que trabajé en los 8 años, incluso también pudo ir a ver el estreno en ese momento en Jujuy, y me di cuenta que siempre fue, al igual que mi familia de sangre y los nuevos tíos y tías, padres y madres, ahora como el Migue Coan, abriendo puertas, dando herramientas. Fue una mujer que me enseñó cosas como, no sé, a valorar la comida como un arrocito con charqui, y también un momento decirme, cuando yo le decía, abuela, sueño con ir y cantar en Cosquín o en un Lollapalooza, no sé qué, que pensaba siempre en grande, ella decirme con toda una naturalidad, yo ya fui a Cosquín, y yo quedarme con los ojos así que, ¿cómo que vos fuiste a Cosquín, abuela? Y me dice, sí, yo fui a vender mis tejidos. Entonces yo dije, bueno, si esta viejita, pastora, hermosa, que trabajó con un arte como es el tema de los tejidos, Sí. tuvo la capacidad de viajar en los momentos donde era mucho más difícil, incluso, al igual que ahora, pero poder viajar y conocer otros lugares, ¿cómo no voy a poder yo? Y esto es entender de que tal vez yo no soy tan buena tejedora. Mi forma de tejer es a través del arte y conectar con otra gente, pero es un poco lo que aprendí de ella, el valor del trabajo, en este caso trabajo artístico. Ajá. Ahora, recién hablabas de la importancia de la representatividad, ¿no? Para mí, vos me dirás si es así o no, pero digo, además de la identitaria, ¿tiene que ver también con el hecho de ser mujer? Sí. Eso también era importante para vos de A mostrar mí, en Ánimo. En Ánimo y en mi vida diaria. Ajá. Yo soy una persona que siempre me gustó hacer arte, jugar con él, experimentar, pero ese arte siempre con un mensaje, y el mensaje jamás cambió, que era cualquier pequeña cosita que podía ir construyendo, que podíamos ir construyendo artístico, tener un mensaje de cuidado de la Pachamama, pensar en cuestiones sociales, en contra del racismo hacia los niños de las comunidades originarias, porque lo pasé, porque mi abuelo lo pasaron, mi papá también. Como mujer también hablar sobre un tema también tan importante como fue el feminismo en todo el mundo, bueno, el feminismo comunitario, cómo expresamos las mujeres en territorio nuestras vidas, ¿no? Y sí, es eso, pero también ahí vuelvo a algo que también me voy deconstruyendo. Uno cree que
ponele, Wargal Penchay en la pantalla del cine es representación de gente andina. Y si bien yo también lo veo así, creo que en realidad sigo siendo un mini granito de la gran cantidad de artistas andinos que existen. Entonces, al igual que, no sé, artistas andinos, artistas latinoamericanos como, no sé, doña Mercedes Sosa, que nos inspiró a tantas mujeres a querer cantar, compositoras y compositores jujeños, don Ricardo Vilca, Noelia Gareca, Moni Pantoja, que dijeron, a mí ya los tengo como mis superestrellas, ellos me abrieron la puerta también. Y tal vez yo todavía no estoy ni al nivel, en algún momento ojalá seguir trabajando para ser ellos, pero tenemos que ser más. De aquí en más tienen que salir muchos más ánimos, muchas guaritas, muchos artistas en distintos rubros. Y a mí me encanta invitar también a la gente que comienza a conocer esta historia y contarles que en mi comunidad de Susques tenemos bailarines, tenemos sicureros, tenemos cumbieros, tenemos más actores, un montonazo, e invitarlos a que conozcan nuestras tierras, la puna y la yunga jujeña, y conocernos entre artistas. Ahora, el hecho de que vos tuvieras una formación en cine también, ¿no? Además de, bueno, la música, la interpretación, la actuación, ¿influyó en tu forma de plantarte en la película, en ánimo, en tratar de incidir o no? Vos me dirás, en lo que proponía Miguel Coan, el director. Ay, algunas cosas sí, algunas cosas fuimos descubriendo. Un poco a mí lo que me pasó en los rodajes, sobre todo cuando ya fuimos a grabar en las locaciones específicas, un poco yo estaba también descubriendo realmente cosas nuevas de mi cultura, de mi familia. Entonces sí tenía como la mente dividida en tener que aprender de esto, y también obviamente mi parte más curiosa de artista, de querer aprender, a ver cómo se ve este plano, hablar con el sonidista y decir, a ver, enséñame cómo se hace, o sea, sacar la mayor información en general de todo el proceso que estábamos viviendo, y después llegar a la nochecita, después de haber grabado todo el día, y llorar, agradecer, y ahora esta etapa, después de la del rodaje, de la post, este momento de difusión, también sigo aprendiendo y lo quiero aprender. Entonces, si hablo con algún periodista, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo aprendiste a hacer? Creo que la educación se da también a través de esto, de la charla. Y Ánimo es una escuelita para mí también. Claro, bueno, también lo es para el espectador, ¿eh? Debo decir que el que se acerca a descubrir esta película va a encontrar allí un diálogo muy importante, de aprendizaje, de mucho aprendizaje. ¿Qué pasó cuando cuando te viste en la película? Porque también esa es otra experiencia, ¿no? Verse en una pantalla grande. Bueno, este es el resultado, ya está, no se va a modificar, es así. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te ves? La primera vez que lo viví fue acá en Buenos Aires y lloré. Creo que había partes de planos que ni siquiera estaba viendo porque estaba emocionada. Fue lágrimas, y esto aprendí hace poco, te lo cuento. Un amigo de Seclantá, un changuito jovencito, me explicó que las lágrimas llegan a calmar el fuego que tenemos en nuestros corazones. En este momento era un fuego de dolor, ¿no? De miedo por lo nuevo que estaba aprendiendo, y ese día fue lloré toda la peli. Y después ya en las siguientes veces fue una experiencia cada vez distinta. Ahora me pongo a pensar y le digo, Miguel, este plano es re Miguel Coan, porque ya lo he visto en otra peli. Ya tengo la mirada crítica, Te tal estás vez. repitiendo. A ver, fue muy lindo. Y también yo creo que yo soy una de las tantas personas que en mi niñez no he visto muchas pelis en el cine, o sea, contadas con la mano. No era fácil acceder a una sala, ¿no? Y entonces ahí le pongo un peso también de importancia de que
es difícil acceder a un cine así como lo que vemos, más cómodo, más grande, pero también ahora estoy como en un momento de decir, bueno, también quiero verlo en un celular, también quiero verlo en una compu, porque en mi caso siempre vi pelis, pero fue desde otro lugar, y eso también creo que es igual de importante que verlo en una pantalla grande. Es como la experiencia y la necesidad de ver arte, no importa tanto si es una pantalla gigante o en un cosito chiquitito con la pantalla rota, como por ahí alguna vez está mi celular, ¿viste? Sí, ya lo paso, la siento muy, muy bonita las veces que puedo ver Animu. ¿Y qué te dijeron? ¿Lo habrás visto con tu familia también, la película? ¿Qué descubrieron ahí en ese entorno familiar, en ese contexto? Bueno, la primera vez no la vi con mi familia, o bueno, sí, la vi con mi familia de acá, ¿sí? La familia de Miguel también. Pero la vimos por primera vez juntos en Jujuy. Y fue el desafío más grande porque a mí me pasa que cuando canto, puedo cantar en cualquier lado, pero cuando canto para mi familia, ahí sí me da un miedito. Entonces era ver cómo nos vamos a sentir todos, porque este docu que se hizo con todo el respeto y con también atravesando momentos de pedir permiso en mi propia comunidad para poder filmar, también había una pregunta en mí de, este es el duelo que estoy atravesando yo, pero tenemos un mismo duelo en conjunto con toda mi familia. Y para ellos también fue muy, muy emocionante. En estos últimos meses también pude ir a pude ir a ver el documental más parte de mi familia y gente que por ahí era de mi comunidad. Y me sentí muy tranquila de que lo recibieron bien. Y para mí era eso, lo único que necesitaba para ya estar más tranquila y las veces que ya tenga que proyectarlo también. Ahora el próximo de Sofía va a ser llenar, no sé, la sala en Susques y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, pero por ahora estamos entonces con el estreno el 14 de septiembre en Cinearte Cacodelfia. Allí podrán disfrutar de Animu y de su protagonista, Guara Calpanchay. Gracias por acompañarnos, Guara. Muchas gracias. Ni siquiera mis más remotos sueños imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, esto es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido. Embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto. Ella era mi profesora y vos sos mi mamá. Necesito saber para poder seguir. No va a cambiar nada hablar de eso. Entre ustedes siempre fue una cuestión, el tema de los límites. Fue un accidente, ¿ok? ¡No te creo! ¿Por qué Alan hizo lo que hizo? Maricela Álvarez protagoniza La llegada del hijo, la película dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato, que se estrena en cines mañana, jueves 11. En este drama ella es Sofía, un personaje que cuando recoge a su hijo de un centro penitenciario se ve obligada a convivir con dudas, dolorosos recuerdos y dilemas internos respecto a un tema tan complejo como es la maternidad. Estamos con Maricela Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, Maricel. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Julia, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, gracias.
Bueno, este rol de Sofía te abrió las puertas a tu primer protagónico absoluto, excluyente en cine, ¿no? ¿Qué encontraste en este personaje que te impulsó a aceptar el desafío? Sí, es correcto, es mi primer protagónico excluyente, como bien decís. ¿Qué me llevó a aceptar este trabajo? En principio, el interés por trabajar con dos directoras del calibre de Cecilia Tan y Valeria Pivato. Yo ya había visto su ópera prima, La novia del desierto, y había quedado encantada con aquella película que considero una gema, un estudio de personaje y una película que mira el mundo desde lo femenino. Esto está muy claro. Y está muy claro también en el programa estético, artístico de las directoras, ¿no? Sí. Entendiendo también la llegada del hijo como una continuidad de ese proyecto poético, artístico de ambas. Me interesaba mucho trabajar con ellas. Es por ello que acepté la invitación, en principio, bueno, hacer una serie de pruebas, a tener una serie de encuentros con ellas de trabajo. En esos encuentros, bueno, se dirimió de alguna manera mi participación en la película. Creo que nos elegimos mutuamente. Yo entiendo, por supuesto, que las directoras tenían que entender si mi cuerpo era el cuerpo de Sofía, a la vez que a mí también siempre me interesa cuando voy a una instancia de audición o de prueba, también entender qué tipo de diálogo puedo establecer en términos de colaboración artística con los o las directoras. En este caso fueron encuentros súper interesantes, profundos, las escenas a trabajar eran complejas, todas las escenas en la película lo son, Sí. pero una vez pasada esta instancia, ya cuando me dieron a leer el guión, me pareció también una pieza muy sofisticada, ya te diría de literatura, ¿no? Me pareció que el guión estaba muy, muy bien escrito. Ya con ese material y por el tipo de actriz que soy, ya daban muchísimas ganas de lanzarse un poquito a dar ese salto, si se quiere, entendiendo que ahí había muy buena contención, ¿no? Muy buena Claro, red. claro, claro. Eso te iba a decir, sí, no era un salto sin red. Ahora, bueno, vos estás en toda la película, Sofía está en toda la película y además casi no tiene momentos de felicidad, que es Muy también pocos, muy otro pocos. desafío, ¿no? Muy Por, pocos, tenés razón, alguna evocación, pero sí, aún así esas evocaciones, aunque felices, son muy dolorosas para el sí, presente del sí, personaje. exactamente. Entonces yo creo que también que se viven como con un nudo en la garganta, ¿no? El Ujú, espectador y ujú, lo vive como con un nudo en la garganta, ¿no? Porque entiende que hay algo de esa evocación que lleva a dimensionar la pérdida que está atravesando este personaje. sí. De todas maneras, para actuar fueron muy lindas, desde ya Bueno, eran algo más luminosas y se te iba a podía como preguntar ver. justamente cómo fue el trabajo, teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? De una presencia casi constante en cámara y este personaje con muy pocos momentos de felicidad. ¿Cómo fue el trabajo con Valeria y Cecilia en ese sentido, con las directoras? Yo estos momentos de vocación, de felicidad, los vivía sí, con suma alegría, satisfacción, en principio porque me parecía que aportaban una coloratura expresiva muy diferente y entendiendo que el personaje está gran parte de la película duelando, doliendo, Mm, y a esas formas de dolor había que encontrarles su expresión para que no fuera un único rictus, porque por otro lado pasan 4 años y ese duelo va pasando por todas las etapas imaginables. Pero para mí eran muy importantes esos momentos, como te decía, esos destellos donde aparece como una luminosidad que nos permite comprender la dimensión también del drama del tiempo presente de la película. ujú. Y luego, para responder a tu pregunta, cómo fue el trabajo con las chicas, fue muy, muy sensible, a la vez que también muy riguroso. Son dos mujeres muy inteligentes y son además también dos personas muy sensibles y muy amorosas. Ujú, ujú. No me parece sensiblero decirlo.
Ajá. Porque creo que aquí reside una de las claves que hacen a los vínculos entre creadores. Cuando hay confianza, cuando hay afecto y cuando hay rigurosidad, o sea, no por la confianza y el afecto o por el cuidado se pierde rigurosidad. Cuando hay todos estos, si se quiere, condimentos, de esos vínculos creativos yo creo salen los mejores trabajos. Ujú, ujú. Bueno, este sin duda lo es, en tu caso lo es. Hay Muchas además gracias. otro desafío que vos encarás y que está muy bien guiado por las directoras, ¿no? Que son las escenas de contenido sexual. Sí, Eso está las jugado escenas de muy, intimidad. Ujú. muy a fondo, pero con mucha delicadeza, ¿no? Ese trabajo, ¿cómo fue? Porque supongo que también despojarse de determinados condicionamientos o no, también inciden a la hora de hacer Sí, esas escenas, ¿no? son muy hermosas, ¿no? Yo Ujú. creo que también son Sí. muy hermosas. Yo las vi en el cine por primera vez acabadas, digamos, con el Ujú. color, el tratamiento sonoro y demás, pero mientras las filmaba, intuía, también porque Sergio Armstrong, el director de fotografía de esta película, tiene un talento enorme y ya nos había compartido, ¿no? Algunos stills, algunos fotogramas de lo que venía rodando y yo entendía que ahí había un cuidado en la composición, pero a la vez también en el tratamiento lumínico, etcétera. Entonces confiaba, pero por otra parte, bueno, yo provengo de las artes escénicas, de la danza Sí. contemporánea, tengo una relación con mi cuerpo, eh, lo entiendo al cuerpo como una herramienta poética, como una herramienta política de una enorme potencia. No suelo privarme de la experiencia de poner el cuerpo. Ujú. Es algo que a mí además me interesa en términos estrictamente artísticos, entendiendo el cuerpo como lo entiende el filósofo Jean-Luc Nancy. O sea, digamos, hay ahí una potencia en la piel y en la desnudez que a mí me interesa desde siempre como artista. Ujú. Entonces, a la hora, cuando a mí me plantean escenas de exposición, en principio yo no tengo reparos con mi exposición, con la desnudez o con la exposición de mi cuerpo. No tengo reparos. Luego, por supuesto, me interesa mucho trabajar, entrar en Honduras, digamos, por qué se exhibe el cuerpo, por qué se lo expone, de qué Claro. manera, y digamos, qué función narrativa tiene cuando es cine, y en el teatro quizás bueno, qué función ya poética, estética, formal tiene, ¿no? Pero como te decía, entonces yo suelo tener una muy buena predisposición Ujú. en este respecto. Luego, como por supuesto esas escenas involucraban a una compañera, a otra persona, a otra artista, lo importante en esos casos, cuando se juega de a dos, cuando es un paso de dos, es, bueno, trabajar con respeto, con cuidado, desde el consenso, hablarlo todo, que sí, que no, pero llegamos a acuerdos rápida y fácilmente, Ujú. digamos. Éramos todas mujeres hablando, entendiéndonos mucho, mujeres de diferentes generaciones, Greta Fernández, yo, las directoras y demás, y todas como muy interesadas en llegar al objetivo, que era hacer que esas escenas tuviesen la contundencia que tenían que tener para entender algo clave del personaje y de esta tragedia. Claro. Entonces, a mí me parecen súper importantes esas escenas, súper lindas en la película. No fueron más difíciles que otras de hacer, te voy a Ujú. confesar, Ujú. porque había muchas escenas en donde no había quizás esta exposición de la desnudez, pero había otro tipo de exposición y que podían ser incluso hasta más extenuantes psicológicamente, afectivamente, Ujú. emocionalmente, o igual, si querés, de exigentes y de extenuantes, pero no las considero extraordinarias, excepcionales. Claro que siempre tengo o he tenido muy buenas experiencias, ¿no? Entonces yo sé que hay artistas que pasan por experiencias quizás más traumáticas en relación a estas cuestiones, y ahí se abre otro campo de discusión. Sí, ¿Qué es exactamente. ético, qué no es ético a la hora de trabajar
eso, con la exposición del cuerpo de un individuo, de una persona. Ahora, bueno, todo esto que contás y que planteás es muy interesante, es un tema muy vigente, el tratamiento, ¿no?, del cuerpo y de las escenas que tienen que ver con la intimidad. Pero en todo caso sería tema de otra conversación, ¿no? Cuando quieras, profundizamos. Perfectamente, lo vamos a dejar ahora por ahí, en este momento, stand-by, y ya volveremos en algún momento. Pero la película además expone, pone en primer plano un tema que es tabú, que es perdonar a un hijo sí o no. Desde ese lugar, ¿cómo fue tu experiencia al tener que abordar ese planteo? Que por otra parte no es para nada usual. Frecuentemente se habla de la maternidad como algo que una madre que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo soporta, inclusive. En este caso la película pone en discusión ese tema, Sí, ¿no? ese sería, sí, lo que vos acabas de decir, ¿no? Una madre abnegada que todo lo perdona. Ese sería el cliché, ¿no? El lugar común, o si se quiere, el lugar del mandato social, del mandato cultural. Sí. Yo creo que toda buena obra de arte, buena literatura, buen cine, buen teatro, un poco patea el tablero, ¿viste? De lo políticamente correcto, de lo establecido, de lo normativo, en aras de comprender, digamos, las luces y las sombras de la existencia humana. Y tampoco, ya no podemos creer a esta altura de la historicidad, teniendo la historicidad a favor, ya no podemos creer en personas digamos, en individuos, madres, padres, sea cual sea el rol social, digamos que sin dobleces, sin claroscuros. A mí me parece que eso es un punto de maduración al que una sociedad puede llegar o al que un artista anhela también llegar, ¿no? Creo que en ese aspecto las chicas son no solamente dos mujeres de estos tiempos, que pueden leer bien, claramente el signo de los tiempos, entendiendo que es en este momento en donde se están cuestionando ciertos roles sociales, ciertos patrones muy normativos, en aras de poder, digamos, comprender un poco la complejidad del paisaje humano. Quizás, yo no quiero decirte con esto que ahora las madres pues, pueden, digamos, tener mayor tendencia a cuestionar el amor materno-filial. Probablemente en otras épocas haya sucedido igual, solo que eso haya quedado tapado debajo de la alfombra, no dicho, silenciado, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos de muchas mujeres en el campo del arte, muchísimas, ¿no? Pienso en Silvia Plath, ¿no? Que se terminó suicidando, madre de 2 hijos, esposa de un gran poeta, que no pudo con los mandatos, no pudo con la maternidad, y era un artista brillante, pero bueno, digamos que la vida doméstica a la que fue circunscripta su existencia, siendo la artista que era, digamos, la aniquiló, la destruyó psíquica y afectivamente, y bueno, emocionalmente, se terminó quitando la vida. Pero quizás hoy sería una Nora, como de Casa de Muñecas, pegaría el portazo, se retiraría del hogar, dejaría a los hijos. Pero bueno, también aquella pieza de Ibsen, bueno, vos sabés, el personaje Nora es un personaje también muy controversial en la literatura dramática, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer abandone a sus hijos? Bueno, No se por ponen a ahora, pensar en la alienación de esa mujer y de su existencia. por ahora digamos que tenemos a esta Sofía, que es el personaje que vos encarnás, Marisela Álvarez, en La llegada del hijo, este drama contundente, cuestionador, muy interesante, de Valeria Pivato y Cecilia Atán, que protagonizás en un trabajo formidable y que se estrena entonces
Este jueves. Ay, muchas gracias. Se estrena este jueves 11 de septiembre. Sí. Se estrena en el Cine Cacodelfia, pero ya hay varias salas en Capital, así como en provincia de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, en fin, realmente la información está para todo aquel que esté interesado, nos estén escuchando aquí en Cava o en cualquier otro lugar. Tarea Fina, que es la productora local de la película, está en su Instagram permanentemente actualizando esta información, así que todo aquel que quiera verla en las salas, cosa que nos haría es muy allí, felices. es allí. Entonces, perdón, a partir de este jueves, la llegada del hijo, estuvimos hablando con Maricel Álvarez, la protagonista de esta gran película, y con ella nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Maricel, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles. No se vayan, ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la semana próxima. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.